las bolsas se han convertido en garitos de juego. Todo el sistema financiero, desde hace un tiempo a esta parte, ha ido transformándose en un casino mundial. Así como lo dijo ya en el premio Nobel Maurice Allais, en francés, en 1989, y así como venía definiéndolo el economista y estadista norteamericano Lyndon LaRouche. Hablaban como, por este efecto combinado principalmente de las medidas de desacoplamiento del presidente Richard Nixon y con respecto del dólar al oro, rompieron un esquema que había, aunque el Bretton Woods no era lo mejor que podía esperarse, pero sí habían dos condiciones que valía la pena tomar en cuenta. Uno, que las tasas de interés eran fijas, por lo tanto baratas, algo que sorprendería ahora. Y segundo, que para la determinación del valor de una moneda eran pues una especie de canasta de moneda y se llegaban a acuerdos. Todo esto se rompió en el año, esa fecha de agosto del año 71 y a partir de ahí lo que hubo ha sido pues simplemente procesos de una tasa flotante de intereses que se volvió en una forma de usura para los países prácticamente en vías de desarrollo, o los países emergentes, como le llaman ahora, de tal forma que gran parte de esos intereses nuevos se dedicó solamente a incrementar la deuda externa. De hecho, en el continente de Iberoamérica, en el año 80-82, cuando hubo un estudio, un reporte de la Executive Intelligence Review, reconocía pues 262 mil millones de deuda de todo el continente, de las cuales prácticamente un poco más de 100 se refería a la diferencia de tasa de interés. La segunda, a las diferencias, otro aspecto que había que considerar era la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones, es decir, que Iberoamérica necesitaba producir más para compensar su pérdida de valor de toda su estructura económica. Y el tercero era la fuga de capitales, porque ante la incertidumbre que provocaban estas medidas de austeridad provocadas por las agencias del Fondo Monetario, el Banco Mundial y todo tipo de estas, pues provocaron que la situación se complicara. Entonces, no obstante eso, pues de ahí hemos visto pues el proceso de los petrodólares, hemos visto el proceso de, de los bonos chatarra, las crisis emergentes de países como la crisis asiática, la crisis chilena, la crisis peruana, la crisis de Rusia, la crisis de Brasil, pues han llevado a constantes tumbos a, a la crisis. De hecho, el tema es que en los 80 ya, un poquito más adelante, empezó a pensarse, los banqueros empezaron a plantear que ante tal endeudamiento, ¿qué salida podrían tener? Y la salida que ellos aconsejaron fue la salida de la privatización, que se acordó en una reunión de banqueros en Vail, Colorado. Estos banqueros decidieron que había que cambiar deudas por activos y la política general, la política central de este proceso se vio no solamente en el Perú, no solamente en Argentina, sino fue un proceso global que, por ejemplo, naciones como Rusia, que en ese momento recién nacía como nación, dado que se había destruido la Unión Soviética, fue víctima de todas estas políticas de austeridad, reduciendo indudablemente hasta las condiciones de vida y los nacimientos inclusive de la población. Entonces, estos procesos de austeridad, acompañados de esta campaña de privatización, no han resuelto los problemas. Y si nosotros revisamos cómo el índice Dow Jones, el Dow Jones, ahora anda por unas cantidades monstruosas, similares, 30.000, 29.000, si lo comparamos a sus inicios, la bolsa de Nueva York, o sea, Wall Street, nace en 1899 y la crisis del 29, es decir, casi 30 años después, hubo una caída de la bolsa de 126 puntos.
126 puntos y ahora cuando que todas las caídas son de miles, además que el índice Dow Jones de ese tiempo se basaba sobre industrias de producción, productivas, y ahora casi no queda ninguna empresa de producción en el índice de Dow Jones. Es decir, se ha convertido una economía de servicios totalmente y esta situación inclusive se complica más toda vez que lo que ha entrado al terreno con cada crisis, lo que ha entrado al terreno, sobre todo a partir de la crisis del 2008, la decisión de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que no son entidades privadas, hay que reconocerlo, porque son instituciones cuyos bancos son los propietarios, determinó algo que se llamó la emisión cuantitativa. Esta emisión cuantitativa consistía en entregar dinero, como diría Bernanke, ¿no? En el sentido que como si fuera por helicóptero, tirarlo por helicóptero, para que eh, estas, estas estos bancos que no pueden quebrar, como ellos mismos decían, pues sostuvieran y se compraran ellos mismos sus acciones, sus papeles de endeudamiento que han ido creando una burbuja cada vez más grande, que en estos momentos vemos pues que el sistema prácticamente es un casino mundial, donde todos los días ya no solamente son las acciones, no solamente son los índices, no solamente, sino ya entran a otros terrenos más complicados para la vida humana, como es por ejemplo en el terreno de los commodities, como es el caso de los combustibles, como es el terreno y ahora de la comida en general. Entonces vemos pues que si no reducimos esta burbuja, si no la reordenamos, y precisamente en el año 29 y cuando llegó al poder Franklin Delano Roosevelt, impuso una medida que se llamó la Glass-Steagall. Y esta ley de Glass-Steagall separaba la banca privada de la banca especuladora, la banca comercial de la banca especuladora. Y esto dio buenos resultados porque volvió a reorientar a las economías hacia la economía física, al término que usa con precisión Lyndon LaRouche, porque señala que un país solamente puede progresar cuando sus capacidades productivas se desarrollan, cuando hay infraestructura, cuando hay ciencia y tecnología, y precisamente la propuesta actual es que se imponga otra vez ya una ley Glass-Steagall, pero ya no sería una ley solamente para los Estados Unidos, sino tendría que tener un uso universal, un uso para todos los países del mundo, toda vez que el proceso de especulación ha copado la mayor parte de la economía, con decir que ahora hay 1.800 billones de dólares en burbuja, que si se desinfla prácticamente no, los únicos que se perjudicarían los que han hecho estos juegos especulativos, pero no las economías. Entonces, bajo esas condiciones, la RUS siempre ha propuesto, y esta es una condición bastante clara y buena de esa percepción de cómo se ve la economía, que después lo vamos a explicar convenientemente, es que primero esa Glass-Steagall, que sería de carácter universal, después un sistema de bancas totalmente destinada a desarrollar las capacidades productivas, y con créditos baratos, obviamente, ¿no? Después un desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque en estos momentos la ciencia y la tecnología están puestas en duda, porque hay un programa también, en lo que llaman un programa verde, esto diseñado en Davos, pero viene con estas COP que han venido realizándose por años, que nos han llevado a una posición bastante crítica ahora porque quieren imponer una reducción de la población, un proceso maltusiano combinado con esta crisis que tenemos de las economías. Entonces yo creo que sí hay salida, pero ya no en la perspectiva actual de seguir insistiendo con estos temas del sistema económico financiero, que tiene que sufrir un cambio dramático y acercarse más a una economía, a un nuevo paradigma económico. Y esto lo vamos a ver convenientemente en las siguientes presentaciones que haremos. Muchas gracias.